Ahí está, nuestra asistente me dice que está, esta reunión está siendo grabada. Muy bien. Bueno, decíamos entonces que en el caso 21 se pide calcular el valor patrimonial, el patrimonio neto computable. Y les decía que tenemos que ver a qué nos referimos. Podemos estar hablando de patrimonio neto computable para el cálculo de un valor patrimonial proporcional por acción ordinaria en circulación. Entonces ahí tenemos que buscar cuál es el dato que tenemos que reemplazar en el numerador y en el denominador de nuestro cálculo para poder determinarlo. Es decir, patrimonio neto computable en el numerador y cantidad de acciones ordinarias en circulación en el denominador. Lo mismo nos podemos plantear respecto de las acciones preferidas y también nos podemos plantear el valor patrimonial de una acción a un cierto momento. Cuando hablamos de valor patrimonial, la diferencia con respecto al valor patrimonial proporcional, que era un poco la pregunta de Rocío, es que cuando calculamos el valor patrimonial, estamos considerando todo el patrimonio, excepto que haya acciones en cartera que tengamos que deducir junto con todo el resto de los valores patrimoniales relacionados con esas acciones en cartera. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuál es el valor patrimonial? Y no aclaramos más nada. El total del patrimonio neto dividido el total de acciones que representan el total del capital social. Punto. Si decimos cuál es el valor patrimonial de una acción eh, ordinaria, bueno, no importa que esté en circulación o en cartera, tomamos el total del patrimonio neto correspondiente a las acciones ordinarias y lo dividimos por la cantidad de acciones ordinarias. En sí, lo que nosotros tendríamos que ver es de tornar sincrónicos tanto el numerador como el denominador respecto de nuestra incógnita. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el patrimonio neto computable? Como estamos mirando en esta solución, ¿cuál es el patrimonio neto computable respecto del total de acciones en circulación, ¿no? Ordinarias? Bueno, nosotros sabemos que hay acciones ordinarias en circulación, pero también ordinarias en cartera y también preferidas en circulación. Entonces, tenemos que tomar el total del patrimonio neto, 22.240, ¿y qué le tenemos que restar? Fíjense, reservas relacionadas con acciones preferidas, dividendos afectados a acciones preferidas, capital ordinario en cartera y capital preferido. Bien, ¿para qué es todo esto? ¿Y cómo hacemos para determinarlo? Bueno, para tornar sincrónica la ecuación, primero que nada, entonces si nosotros queremos saber cuál es el patrimonio neto computable para obtener el valor patrimonial de una acción ordinaria, bueno, pues tengo que en el numerador buscar el patrimonio neto que tenga que ver con acciones ordinarias en circulación. Todo lo demás lo tenemos que restar. ¿Mm? ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, todo lo que está relacionado con los que no son acciones ordinarias en circulación. Esos 9.000 pesos, ¿eh? Esos 9.000 pesos son o representan el capital ordinario en circulación, ¿no es cierto? Estos 2.700 son las acciones ordinarias en circulación. Podemos arrancar del total y restar o sumar solo lo que en realidad debemos sumar, como ustedes quieran, una cuestión de gusto. Bueno, entonces ahí estamos tomando el ajuste de capital de las acciones ordinarias en circulación. Si lo hacemos así y no tomamos, por ejemplo, estos 1.000 y estos 2.000, sabemos que estamos bien, ¿no es cierto? Porque estamos tomando todo lo que tiene que ver con acciones ordinarias en circulación. Después tenemos los 3.040. ¿Qué son los 3.040? Es la reserva legal. Es la reserva legal
los 3.000 pesos son los resultados no asignados y 1.000 pesos es el resultado del ejercicio. ¿Y qué son estos 430? Bueno, los dividendos, fíjense que aquí tenemos los dividendos de acciones preferidas, que es un dividendo fijo, la cantidad de acciones por los 2 pesos por acción, que es el derecho económico preferente que tiene un accionista preferido, y el dividendo de acciones preferidas según el resultado remanente, que nos decía el enunciado. El enunciado decía claramente que las acciones tienen derecho a un dividendo fijo de 2 pesos por acción y participan del resultado remanente correspondiéndoles el 5% del mismo, ¿sí? Entonces, si esto es así, nosotros tenemos que hay un resultado remanente de 600, porque es 1.000 menos 400, ¿sí? 1.000 menos lo que sería el dividendo fijo de una acción preferida, multiplicado por el 5%. Por 5 dividido 100 es eso. Y así nos da 30 pesos. Entonces esos 430 lo resto para no considerar lo que tiene que ver con el capital preferido. Y así construyo, digamos, el numerador, es decir, el patrimonio neto computable a tomar en cuenta para acciones ordinarias en circulación. Y por supuesto lo divido por la cantidad de acciones ordinarias en circulación. Así lo que obtengo es el valor patrimonial por una acción ordinaria, ¿no es cierto? Vamos a... Profe, acá. Sí, señor. ¿Quién me disculpe habla? que Ah, lo Nahuel. interrumpa. Sí, Sí. pero quería hacerle una pregunta. En el patrimonio neto computable de las acciones ordinarias, ¿cómo es? En la reserva legal, ahí en los 3040. Estos 3.040. Acá. Sí, Sí, perdón. eh, Ahí. justo hoy a la mañana vi el video que subió Bruno y ahí eso, en realidad lo había hecho eso, lo multiplicó por las 900 acciones, por la cantidad de las 900 acciones, dividida 1100 acciones, que es el total de las acciones ordinarias más las acciones preferidas. Claro, sí, eso es verdad porque hay que proporcionarlo. Entonces, cualquiera de las dos maneras estaría bien hacerlo. No, en realidad está mejor proporcionarlo, así Bien, como vos lo estás señalando, ¿sí? Pero bueno, genial. eso no sé si está acá abajo, porque yo como este caso no lo vi, no, acá no está, porque esto es para acciones preferidas. A ver, a ver si hay algo más por acá abajo. Tampoco. Ajá. Bueno, entonces está mal esta solución. Ah, por eso es la duda de Rocío, ¿cierto? Bueno, No, no, profe, la solución que nos mostró Bruno estaba bien, está proporcionado. pero no era esta entonces. Claro. Acá lo que está pasando es, miren, lo que nos dice en la web es lo siguiente. Los 9.000 corresponden a acciones ordinarias. Bueno, los 2.700 ajuste de capital, hasta ahí ninguna duda. Pero los 3.040 toda la reserva legal. Y toda la reserva legal corresponde una proporción de alguna manera a cada tipo de acciones, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, Nahuel, si nos querés comentar lo que vos acabás de apuntar, que está bien. No, usted lo dice mejor, profe. No, por favor, no, avanti, avanti. Bueno, sería tomar las reservas y sacar la proporción de las acciones ordinarias, Bueno, ¿y cómo que hacemos? sería tomar el total de las acciones ordinarias, que serían las Ujú. 900 unidades que tenemos, dividirlo por el total de acciones, que serían las 900 unidades de acciones ordinarias más las 200 de acciones preferidas, que son 200.
y tendríamos un total de 1100. O sea, sería los 900 divididos 1100. Y bueno, y eso ya no sé cuánto da. Bueno, pero ¿y qué pasa con las acciones ordinarias en cartera? Porque esa es una porción del capital social que no existe más. Imaginen que ustedes, producto de una combinación de negocios, hicieron de acciones propias. Ustedes no están pensando en reducir el capital ni ninguna cosa. Bueno, le llegaron por esa razón, pero nada más. ¿Mm? Entonces, ¿qué harían? Yo ¿Restarlo? lo hice de otra forma, profe, a lo A que ver, dice Nahuel. Rocío. Yo agarré las 9.000 de las acciones ordinarias Sí, y lo dividí por el total del patrimonio neto, que es 22.240. Y eso me dio 0,40. Y después hice lo mismo con las 2.000 de las acciones preferidas y me dio 0,9. Entonces lo sumé y me dio 0,49. Entonces, para sacar la proporción de la reserva de, por ejemplo, las preferidas, hice los 3.040 de la reserva, dividido esas 0,49 que me dio y lo multipliqué por los 0,09 que me habían dado las preferidas. Y ahí me dio igual a lo que había mostrado el profe. ¿y cuánto te dio? A ver, vamos a escribir lo que nos dice Rocío porque es muy distinto el cálculo. Y ahora Sí. ahora lo vamos a pensar juntos. A ver, decime por favor otra vez. Sí, agarré las 9.000 acciones ordinarias y las dividí por los 22.240, que es el total del patrimonio neto. Sí, Después agarré los 2.000 de las acciones preferidas y lo dividí por los 22.240 y me dio 0,09. Sí. Y eso lo sumé. Entonces después, para sacar la reserva legal de las acciones preferidas, agarré los 3.040, que es el total de la reserva legal, lo dividí por esos 0,49 y lo multipliqué por el 0,09 de las preferidas. ah, Sí, me dio eso. bueno. ¿Y a qué número llegaba Nahuel? Ya le digo, profe, espero que lo busque. Bueno, Sí, ¿alguien? Gabriela, a mí me parece que ahí ella lo que hace es tomar el porcentaje de tenencia Claro, y proporciona en términos generales, digamos, en vez de sacar el valor por acción y después multiplicarlo por la cantidad de acciones, directamente aplica porcentuales, que le va a dar matemáticamente igual. claro, El tema es que ella ahí está proporcionando, restando justamente las acciones propias en cartera, que es lo que vos planteabas recién. claro. Y se hace la proporción de reserva legal que le corresponde a cada acción, tipo de acción, digamos, ordinaria y preferida, también habría que considerar porque una parte de esa reserva legal correspondería atribuirle a las acciones propias en cartera. Y yo Claro, opino que lo mismo ocurriría con los resultados no asignados, ¿no? sí, lo mismo, tal cual, ninguna duda. Por eso es que este caso tiene que ser resuelto diferente. Sí, yo no di esa clase, pues justamente la dio Bruno, pero seguramente esto lo tuvo que haber resuelto distinto, ninguna duda. Esta era la solución propuesta originalmente, pero yo creo que esto tiene que ser modificado. ¿Mm? Fíjense que estos... ¿eh? No, decía que habría que revisarla si es que Bruno yo no me acuerdo, estuve en la clase de Bruno y no me acuerdo si él Ah, proporcionó a los dos tipos de acciones, pero en todo caso también habría que proporcionarlas a las acciones sí, propias, que eso sí, ninguna duda, claro. no Por lo eso es tengo que ahora presente, pero podríamos revisarlo hecho, mejor, lo y revisamos y hacer lo una nueva decimos. propuesta. Pero esto Ujú. no, yo no estoy de acuerdo con esta solución, sinceramente. ¿Mm?
De cualquier manera, para la duda original de Rocío, que era la diferencia conceptual entre el valor patrimonial y el valor patrimonial proporcional, es cuando yo estoy necesitando referirme a un tipo de acciones puntuales. Acciones ordinarias en cartera, acciones ordinarias en circulación, acciones preferidas, en fin. Entonces yo lo que busco es un patrimonio neto computable, justamente a los efectos de obtener el valor patrimonial proporcional por acción en relación a la categoría de acciones o al tipo de acciones que representan mi incógnita. Yo tengo acciones ordinarias en circulación, entonces voy a tomar el total del patrimonio neto, le resto al total del patrimonio neto todo lo que no corresponda a acciones ordinarias en circulación, es decir, lo que conforma el patrimonio neto en relación al capital ordinario en cartera y al capital preferido, que pueda estar en circulación o en cartera también, y entonces solo tomo el capital ordinario en circulación como total del patrimonio neto, ¿no? Que sería el patrimonio neto computable. Y lo divido por la cantidad de acciones en circulación de carácter ordinario, por ejemplo. Entonces ahí voy a obtener el BPP por acción ordinaria. Lo multiplico por la cantidad de acciones que poseo y así voy a tener el BPP de mi inversión. El valor patrimonial, en cambio, se refiere a un valor que relaciona el total del patrimonio neto con respecto al total de acciones que representan el capital social, que conforman el capital social. Es un valor que no es exactamente el que se toma en el método de la participación. En el método de la participación se trata de determinar con más precisión el patrimonio neto computable. Y bueno, y eso es en función del tipo de acciones que poseo y que tengo que medir al costo inicialmente y en función de la evolución que tuvo la emisora en un momento posterior al reconocimiento inicial. Pero bueno, acá lo que está mal es el no proporcionar la reserva legal y los resultados no asignados y bueno, y en fin, el resultado del ejercicio en definitiva también. Esto es un poco más, estoy un poco más de acuerdo con esto, ¿sí? En función de lo que dice el enunciado, a lo que es acciones ordinarias en circulación, en cartera y preferidas. Tendríamos que ir depurándolo por las acciones ordinarias en cartera y por las acciones preferidas. Pero les prometemos que lo miramos entre nosotros cuatro, después de este encuentro, y les subimos la solución al aula virtual. ¿Les parece? Pero buenísimo, Rocío, que lo preguntaste porque esto es algo sobre el cual no habíamos vuelto, ¿sí? Y la verdad es que hacía falta, porque estimo que igual Bruno debe haber dado alguna otra solución, porque si él lo veía para dar la clase, seguro que iba a descubrir que aquí no estaba todo bien. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Al contrario, gracias a ti. Bueno, el otro día habíamos llegado hasta este punto. Habíamos revisado el ejercicio 37 y con el ejercicio 37 habíamos descubierto que en el caso de una inversión en donde se tenía el 55% de las acciones de emisora, y la sociedad emisora generó un resultado final de 120.000 pesos, nosotros teníamos un mayor valor reconocido al momento de hacerse la inversión, generado por bienes de cambio, 80% de cuyo stock se vendió al momento de
la nueva medición. Entonces lo que hacemos es revisar a ver cómo tenemos que reconocer o trabajar esta situación justamente cuando esos bienes de cambio, objeto del reconocimiento inicial de un mayor valor, se fueron del patrimonio neto de la sociedad emisora. Cuando eso pasa, esa es una de las razones por las que un mayor valor debe desaparecer, ¿sí? Debe saldarse proporcionalmente en el patrimonio neto en el patrimonio de la inversora. Entonces, tenía el 55% sobre los resultados, es decir, 66.000, pero nos damos cuenta que el 80% de los bienes de cambio que generaron el mayor valor se habían vendido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es saldar el 80% del mayor valor, que era sobre 10.000, eran 8.000, y por la diferencia reconocemos un resultado de la inversión permanente. Y ustedes dicen, ¿y por qué? ¿Qué pasó en el patrimonio? Bueno, nosotros lo que podemos avisorar después de todo lo que trabajamos de modelos contables y bienes de cambio y patrimonio neto y ahora inversiones permanentes, nos damos cuenta que en el patrimonio de la sociedad emisora hubo un reconocimiento de ese valor corriente, ¿sí? Que se diferenciaba respecto del valor de libros, que justamente se pudo haber generado como un resultado transaccional al momento en que efectivamente la venta se pudo haber dado. Entonces, para nosotros representa una ganancia, y no, en realidad nosotros cuando hicimos nuestro plan de negocios y de él surgió la necesidad o digamos, la posibilidad de pagar unos pesos más respecto de lo que era su valor de libros, nosotros habíamos reconocido ese porcentaje de tenencia sobre el mayor valor, ¿no? Que surgía de comparar el valor corriente de los bienes de cambio respecto al valor de libros en la sociedad emisora. Es de esperar que producto de la transacción esto se haya convertido en otro activo, ¿sí? Ya no está en bienes de cambio, en la sociedad emisora debe estar en cuentas por cobrar o tal vez en caja y bancos. Lo cierto es que eso no genera un resultado atribuible a este periodo. En realidad nosotros habíamos reconocido ese mayor valor que no era ni más ni menos que un resultado por tenencia de la sociedad emisora, ¿sí? En cuanto a la medida contable de esos bienes. Y ustedes dicen, pero ¿y si era medido o ha sido medido a valor corriente de entrada? Bueno, no importa. Valor corriente de entrada, valor corriente de salida, no nos importa mucho indagar sobre cómo había que medir esos bienes de cambio en el patrimonio neto de emisora. Lo cierto es que ese era ya un resultado por tenencia de algún modo devengado, ¿sí? Y eso lo reconocimos en el momento de la inversión inicial. Después, bueno, ¿qué pasó? Se generó el resultado. Fantástico. Y ese resultado no sería parte de lo que surgió por la diferencia entre el valor de venta de los bienes de cambio de emisora y el valor de libros, seguramente. Y eso nosotros de algún modo lo habíamos anticipado al medir el mayor valor en función de los valores corrientes de estas partidas en la emisora. Por eso es que neteamos, una vez que saldamos el 80% del mayor valor, lo neteamos para que el asiento surja de aplicar la regla de ¿cómo es? El método de registración de la partida doble, y acreditamos resultado de inversiones permanentes por 58.000. No como en el ejercicio anterior, en donde habíamos reconocido los 66.000 como resultado de la inversión, que era el producto de 120.000 por el porcentaje de participación. Muy bien, y aquí habíamos dejado el jueves. Ahora tenemos la siguiente situación. La empresa inversora, seguimos teniendo el 55% de las acciones de emisora, todas con derecho a un voto por acción, las dos cierran ejercicio el 30 de junio de cada año. Emisora obtuvo un resultado del ejercicio al 30 de junio del año
11 por 120.000 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Que al momento de la incorporación, que fue el 15 de febrero, se reconocieron 8.250 como mayor valor de bienes de uso, producto de la diferencia entre la medición a valores corrientes y la medición de libros, siendo la vida útil remanente de estos activos 5 años. Teniendo en cuenta que emisora deprecia linealmente estos bienes, tenemos que registrar la participación de inversora en las ganancias de emisora. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajarlo? Bien, la ganancia es 120.000, el porcentaje de participación es 55%, resultado atribuible a la inversión 66.000. Pero tenemos un mayor valor de bienes de uso sujeto a depreciación. Entonces, esos 8.250 los tenemos que distribuir linealmente en 5 años por el método de la línea recta, y replicar de alguna manera el tratamiento contable que emisora le da a esos bienes de uso en nuestros libros como sociedad inversora. Entonces lo único que hacemos es depreciar ese mayor valor, y podemos registrarlo de dos maneras distintas. Acreditar directamente inversiones BPP, emisora sociedad anónima, mayor valor bienes de uso, o acreditar una cuenta regularizadora de esta. Ventajas y desventajas de uno u otro método. La ventaja en todo caso es que contamos con más información. La desventaja tal vez es que tenemos más cuentas relacionadas con la inversión y no sé si vamos a tener mucha más información valiosa. Entonces, bueno, esto es una ponderación que le cabe realizar a cada uno, ¿no? Nos agrega, no nos agrega, nos sirve, no nos sirve. Bueno, tenemos que ver. Si nos agrega, fantástico, tenemos la manera de resolverlo. Si no, no usen una cuenta regularizadora como depreciación acumulada, mayor valor. Directamente pueden acreditar el mayor valor, ¿sí? Pero se dan cuenta que cuando ustedes reconocen un mayor valor, ya sea porque el valor corriente de un bien de cambio supera el valor de libros, o porque el valor corriente de un bien de uso supera su valor de libros, el tratamiento, digamos, en un momento posterior al reconocimiento inicial, nosotros tenemos que seguir trabajándolo, ¿no? No es que lo reconocemos inicialmente y allí lo dejamos. En realidad tenemos que seguir analizando y trabajándolo en función de lo que se trata. Si originalmente se compararon valores de mercado con valores de registración o de libros de un bien de cambio, bueno, tenemos que ver qué pasó con esos bienes de cambio objeto del mayor valor en el patrimonio de emisora. ¿Están, no están, se depreciaron, digamos, perdieron valor, ¿no? Se desvalorizaron, esto no me salía el término, se desvalorizaron, se quemaron, los robaron, los descartaron porque tal vez llegó un momento en que mostraban obsolescencia comercial, en fin, tenemos que eso mismo que le pasó a emisora, replicarlo en los libros de inversora. Y si en realidad el mayor valor está originado en bienes de uso, que están sujetos a depreciación, normalmente tenemos que replicar el tratamiento que le da emisora en los libros de inversora, solo respecto de esa porción reconocida como mayor valor. ¿Y qué es para nosotros? Bueno, en origen sería como la que explica una porción de del dinero aplicado a la compra de este grupo de acciones, ¿no? Que nos lleva a tener control conjunto, influencia significativa. Pero la depreciación, en verdad, no es ni más ni menos que la disminución de ese mayor valor, justamente porque emisora consumió el costo, en esa proporción, el costo invertido en esos bienes, por ejemplo, en este caso, un bien de uso, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿y qué pasa si se vuelve a apreciar? Bueno,
nosotros tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. El cálculo del mayor valor es el que surgió cuando hicimos nuestro plan de negocios, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden decir, así como en su momento tuvimos en cuenta que los bienes de cambio, los bienes de uso tenían un valor de mercado mayor que el de libros, tal vez esas diferencias subsistan o se incrementen o disminuyan. Fantástico. No se trata de reflejar exactamente durante todos los ejercicios económicos el nuevo valor de mercado de esos bienes que en su momento generaron la razón por la que invertimos un mayor valor, ¿sí? Respecto de lo que era el valor patrimonial proporcional según los libros de emisora. Eso nos explica lo que hicimos, pero sin embargo nosotros eso no lo seguimos trabajando en términos de valores de mercado, solo seguimos midiendo en cuanto al patrimonio, teniendo en cuenta el patrimonio neto de emisora, en la medida, por supuesto, que apliquemos las mismas normas contables, que eso es elemental, y que sean las normas vigentes fundamentalmente, ¿no? Como alternativa supletoria, y por supuesto innegociable, que emisora, aunque no aplique exactamente a nuestras propias normas, por lo menos aplique las normas vigentes. Bueno, seguramente lo que pueda ir ocurriendo con sus bienes se va a ir reflejando en su contabilidad, y yo me voy a ir apropiando de mi porcentaje de participación sobre esa cuantía de patrimonio neto que se va a ir modificando a lo largo del tiempo, para arriba, para abajo, ¿sí? Ganancias, pérdidas, no importa. Entonces, como a veces esto surge, ¿no? Esta fantasía de decir, entonces, si eso pasó en su momento y me explicó una diferencia de por qué invertí más, pues me voy a preocupar por seguir de cerca qué pasó con esos bienes en cuanto a compararlo con un nuevo valor de mercado. Y eso sería, no es exactamente lo que nos pide el método de la participación. Entonces, en este caso es sencillito, lo único que tengo que hacer es reflejar esa depreciación del mayor valor con una acreditación de la cuenta mayor valor o de una cuenta regularizadora de esta. Y la diferencia será resultado de la inversión. Después tenemos el caso 39, en donde la situación es la misma, nada más que hay una pérdida neta de 80.000 pesos. Y el valor contable de la inversión en libros, antes del reconocimiento del resultado por la participación, era de 50.000. Y esto es interesante, porque fíjense que nosotros tenemos que registrar la participación de inversora en las pérdidas de emisora con una pérdida de 80.000, y teniendo que el valor contable de libros era de 50.000 antes de registrar esto, ¿no? Bueno, se me está haciendo un poco de lío por las imágenes que voy pegando. Uy, se descalabró. A ver. Saben que yo tengo un monitor más grande en casa y entonces es como que organizo la información distinta, pero bueno. A ver, acá lo que tenemos son como dos alternativas de registración. En función de lo que... no. A ver, esperen. Ay, por Dios. Acá está. Claro, porque la alternativa la veíamos en un segundito. Bueno, la pérdida es de 80.000. Nosotros tenemos 55%, la pérdida es 44.000. ¿Qué nos pasa? Que el resultado de la inversión es negativo, así es que disminuye el valor de la inversión, ¿cierto? Pero quédense con esto y vamos a este caso que es como más interesante. Aquí lo que planteamos, ay, no sé por qué se va. No sé por qué.
No sé. A ver. Vamos despacito para que no se arme lío. A ver, acá estamos llegando. Aquí llegamos. Bueno, voy a bajar la imagen y después subo. La situación es la misma, ¿no? Pero acá lo que dicen es registrar la participación en las pérdidas de emisora considerando dos situaciones. Que la inversora tiene intención de financiar las operaciones de emisora y asumió el compromiso de realizar aportes de capital para cubrir pérdidas. Y esto ustedes se acuerdan, ¿no? Se acuerdan que ustedes cuando trabajamos patrimonio neto y trabajamos los aportes irrevocables para en función digamos, de hacerse de acciones en el futuro, ¿sí? Un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones, también tenían la posibilidad de hacer aportes irrevocables para soportar pérdidas, ¿no es cierto? Para cubrir resultados no asignados deudores, ¿sí? De la emisora o de la entidad. Entonces, una alternativa es que tengan la intención de financiar las operaciones y asumir el compromiso de realizar aportes o no. Entonces, en el caso primero, ustedes dicen, bueno, yo tengo que reconocer el resultado negativo de emisora, 44.000 pesos de resultado negativo, resultado de inversiones permanentes. ¿Y qué más hago? Bueno, inversiones BPP emisora, la acredito por 40.000. ¿Y qué es este compromiso de aportes a integrar? Este compromiso de aportes es si ustedes se comprometieron a aportar, dice que el valor de la inversión antes del reconocimiento era de 40.000. Bueno, ustedes están aceptando pagar o aportar lo que era el exceso del valor de la participación, ¿sí? Entonces, por eso es que se comprometen a hacer un aporte de 4.000. Y si no, directamente reconocen que el resultado de inversiones permanentes es de 40.000 y el valor de la inversión permanente es de 40.000, porque en realidad no tiene sentido, porque ustedes directamente tienen una inversión que pasó a tener un valor de 0, ¿sí? Si es que ustedes no están dispuestos a aportar la diferencia. Ahora, a ver si estamos... Bueno, aquí ya llegamos al caso 40. Pero quiero ver el 41, ¿sí? La empresa tiene el 55%, todo es igual. El 23 de agosto, emisora celebra la asamblea ordinaria en la que aprueba los estados contables por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio y resuelve distribuir dividendos en efectivo por 20.000 abonándolos ese mismo día. Aquí registran la distribución de dividendos en efectivo en los libros de inversora y en los libros de emisora. Acá hay 3 o 4 casitos rápidos y después vamos a una cosa bien interesante. Fíjense que el 23 de agosto emisora registra resultados no asignados a dividendos a pagar en efectivo. El 23 de agosto mismo los paga, ¿sí? Y ustedes tienen dividendos a cobrar y fíjense lo que hacen. El 55% de los 20.000 que se aprobaron como dividendos en efectivo disminuye el valor de la inversión. Ustedes dicen, pero eso no es que yo estoy buscando de algún modo que genere emisora resultados positivos y los distribuya como para tener esa ganancia. Y ustedes con el método de la participación se dan cuenta que distribuir un resultado positivo en efectivo bajo la forma de dividendos solo hace reducir el valor de la inversión. De algún modo sería como una suerte de recupero parcial de la inversión en efectivo equivalentes de efectivo, pero de ninguna manera una ganancia generaría en ustedes, ¿sí?
la ganancia ya la han registrado apropiándose de su porcentaje de participación sobre el resultado de emisora. Y ese fue el resultado positivo obtenido. Esto no es ni más ni menos que recuperar parcialmente la inversión realizada. Y por supuesto, en los libros de inversora, como ese mismo día lo cobraron, ese mismo día saldan la cuenta por cobrar por dividendos, ¿sí? Esto es, recuerden, en los libros de emisora y esto es en los libros de inversora, ¿sí? Para que no se confundan. No es que estamos hablando del mismo, de los mismos libros, ¿sí? Bueno, aquí la situación es más o menos la misma. Lo que emisora hace en la asamblea ordinaria es que aprueba los estados contables por el ejercicio finalizado el 30 de junio y resuelve distribuir dividendos en acciones por 10.000. Aquí ya no en efectivo. Pero para el caso, ustedes ya sabían que conceptualmente una distribución de resultados bajo la forma de dividendos en acciones es un resultado que se decide distribuir entre sus socios en proporción a la tenencia de cada uno, pero sin afectar de este modo la cuantía del patrimonio en la emisora. Cuando se generó el resultado, ustedes se apropiaron de su porcentaje de participación. ¿Y ahora qué tienen? Y ahora lo que tienen es que su porcentaje de participación se divide en más cantidad de acciones, de un menor valor patrimonial proporcional por acción, pero con igual valor patrimonial proporcional de la inversión. Entonces, ¿de qué manera hacen o le dan ingreso a las acciones liberadas por la sociedad emisora? Bueno, aquí tienen qué registró emisora y qué registró inversora. Esperen que les voy a poner el mismo color a unos y otros para que no se confundan. Bueno, aquí aclaramos, suponiendo que el mismo 23 de agosto se ponen a disposición los dividendos en acciones, lo cual es muy irreal, ¿no? Porque los trámites llevan su tiempo, pero en fin. ¿Qué trámite, no? ¿A qué trámite nos referimos? Eso ya lo vimos en Patrimonio Neto, pero por la duda vale la pena recordarlos. El sistema, digamos, el circuito sería más o menos así. Se genera el estado contable, lo aprueba el órgano de administración y lo somete a consideración del órgano de gobierno. Reunido en Asamblea General Ordinaria, que es la que tiene competencia sobre el tratamiento de los estados contables, lo aprueban. Y a partir de allí, ¿qué decide? Bueno, deciden distribuir dividendos en acciones. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ante el organismo de control, tengo que mostrar que los socios decidieron aumentar el capital social, capitalizando parcialmente los resultados obtenidos, resultados positivos obtenidos. Necesitamos que todos los datos de origen contable, ¿no? Y el estado contable esté auditado, presentar toda esta información legal y contable ante la Inspección General de Justicia, que es el organismo de control, y una vez que está autorizado el aumento de capital, recién ahí se emiten las acciones representativas y se distribuyen en proporción a la tenencia a todos los accionistas preexistentes, ¿no? A los accionistas que participaron de esa asamblea. Entonces, en los libros de emisora se debita resultados no asignados y se acredita acciones a emitir, que luego cuando se terminan los trámites, acciones a emitir se salda y se acredita acciones en circulación. Es decir, que en el patrimonio neto de emisora no hay una variación cuantitativa, es una permutación dentro del propio patrimonio neto, disminuye el valor de resultados no asignados, aumenta el valor de capital social o acciones en circulación. Pero en los libros de inversora, ¿qué impacto tiene? Y yo les dije, en realidad lo que tienen es más cantidad de acciones representativas del mismo porcentaje de participación. Y entonces,
¿cómo es esto? Y yo tendría que debitar y acreditar la misma cuenta con el único efecto de darle ingreso en el inventario, a través del libro mayor, a esas acciones liberadas, ¿sí? Entonces, debitan inversiones BPP, emisora sociedad anónima, y acreditan la misma cuenta, pero con ese único objetivo, de darle ingreso a ese 55% de los 10.000 pesos de dividendos en acciones que se decidió distribuir y que a ustedes les corresponde. De vuelta, distribuir un dividendo en acciones para emisoras significa que el valor patrimonial proporcional por acción pasa a ser menor, pero el capital representado por mayor cantidad de acciones. Entonces, el mismo el mismo total del patrimonio neto lo dividen por más cantidad de acciones. Ahí ven que el BPP por acción disminuye. Y en este caso, ustedes dicen, ¿y qué pasa en los libros de inversora cuando debiten y acreditan la misma cuenta? ¿Acaso no están dando el ingreso y salida a las acciones liberadas? Puede ser una interpretación, pero la verdad es que lo que se toma es el punto dado por el débito de la cuenta, en donde en la leyenda del movimiento deudor de la cuenta se dice que nos hicimos de 5.500 acciones liberadas, ¿sí? Y eso es en realidad lo que refleja. El crédito no significa que se han vendido, es nada más que digamos, es como una suerte de licencia contable que nos tomamos para darle ingreso al patrimonio. Pero como ciertamente no aumenta el valor patrimonial proporcional de la inversión total, bueno, pues por eso es que tenemos que acreditarlo para neutralizar el impacto. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, aquí lo que tenemos es que la sociedad emisora celebra la Asamblea General Ordinaria, aprueba los estados contables el 30 de junio y resuelve constituir una reserva legal por 3.000 y una reserva para renovación de maquinarias por 7.000. Entonces, lo que les decimos es, hagan lo que ustedes consideren que tienen que hacer en los libros de emisora y de inversora. Bueno, en los libros de emisora debitan resultados no asignados, acreditan reserva legal y reserva para renovación de maquinarias, y esto es algo muy sencillito que ya practicamos en patrimonio neto. Pero ¿qué pasa en inversora? Nada, porque simplemente inversora lo que refleja son variaciones cuantitativas en el patrimonio de emisora, excepto que, digamos, como única excepción a eso, es cuando se distribuyen dividendos en acciones y que ustedes tienen que dar ingreso a las acciones liberadas. Ahí es verdad que la cuantía del patrimonio neto se mantiene inalterable, pero ustedes tienen más acciones representativas de la misma proporción de inversión. Entonces, bueno, ahí es donde hay sí una registración que hacer en los libros de inversora. En este caso, inversora no tiene nada que registrar porque lo único que ocurrió es que hubo una permutación en el patrimonio neto de emisora, pero de ninguna manera una variación cuantitativa en el patrimonio neto de emisora, ¿sí? Aquí lo que tienen es que cuando se reúne la asamblea ordinaria, se aprueban los estados contables y resuelven capitalizar el ajuste de capital y la prima de emisión. El ajuste de capital por un saldo de 30.000 y las primas de emisión por 13.000. Entonces aquí, en los libros de emisora, emisora estaba con... sí, en los libros de emisora la hacíamos con amarillo. En los libros de emisora debitan ajuste de capital y primas de emisión por sus respectivos saldos y acreditan acciones a emitir cuando terminan los trámites, que bueno, supónganse que sea el mismo día también, un poco apurada la cosa, acciones a emitir, acciones en circulación. Esto es para ir, para ponerse de un lado y del otro lado del mostrador, ¿no? En los libros de uno y de otro de los actores, y ver qué impacto tienen estas cuestiones. ¿Y qué hace inversora? Bueno, inversora en sus libros lo que hace es reconocer
que ahora lo que tienen es que aportes que figuraban como aportes no capitalizados se capitalizaron. Entonces, esos aportes no capitalizados, al capitalizarlos, tienen un impacto muy similar a lo que es distribuir un dividendo en acciones, porque ustedes van a tener más acciones representativas del mismo porcentaje de participación. Y esas acciones de las que ustedes se hagan por capitalización del ajuste de capital y de las primas de emisión, bueno, pues les va a llegar a ustedes en la misma proporción de sus tenencias, en el 55% de los 43.000 pesos que capitalizaron. Y bueno, y hacen lo mismo que hicieron cuando se distribuyen dividendos en acciones. Aquí vamos llegando a otras cuestiones. Ustedes me cortan, cada vez que necesiten alguna aclaración, me dicen. Ustedes tienen el 60% de las acciones ordinarias de emisora, 60, ¿sí? Con un voto por acción. Cierran el ejercicio el 31 de diciembre. ¿Y qué hizo Inversora? Inversora adquirió acciones el 8 de julio del año 11, reconociendo un valor llave positivo por 15.000 y asignándole una vida útil de 3 años y una depreciación lineal. Lo que nos piden es que al 31 del 12 hagamos la medición de la llave de negocio indicando el criterio que hemos utilizado. Bueno, como el valor llave es de 15.000 y la vida útil asignada es de 3 años y se deprecia linealmente, lo único que tenemos que hacer es 15.000 dividido 3 y de vuelta pueden registrar depreciación valor llave inversiones BPP a valor llave inversiones BPP o bien directamente acreditan el valor llave inversiones BPP y pueden llegar a registrarlo, digamos, con una cuenta regularizadora, ¿no? En lugar de valor llave, acreditar valor llave, inversiones BPP, depreciación acumulada, ¿sí? Estos 5.000 pesos serían los que marcan algo así como que acá tengo un poco más tengo que tener un poco más de cuidado en cómo lo defino, ¿no? Porque les diría que es una porción de ese mayor valor pagado al momento de la compra que se supone se consumió o de algún modo una porción de esas superutilidades futuras esperadas, producto de la combinación de negocios que bueno, ya se habrá convertido en una variación patrimonial modificativa, aumentativa, que lo reconocimos en su momento como resultado de la inversión. Y esto yo les digo, tengo que tener mucho cuidado al definir qué es esto, ¿no? Depreciar un valor llave, ¿qué significa? Consumir una porción de ese mayor valor invertido. Y conceptualmente podría llegar a definírselo así, ¿no? Consumirlo, está. Pero miren, el tema es que ni este ni ningún otro cuerpo normativo nos permite reconocer o activar un intangible autogenerado en este sentido, ¿no? De un mayor valor del patrimonio producto de nuestro saber hacer, de nuestra clientela, nuestra posición privilegiada respecto de nuestras competencias, en fin, por la ubicación de nuestro local o por la calidad de nuestra clientela, el grado de fidelización de ella, en fin, un conjunto de factores generan que entendamos que invertir o llevar adelante esta combinación de negocios nos va a generar utilidades por encima de las normales.
y entonces estamos dispuestos a pagar más. Y esa llave pagada, esa llave adquirida, de algún modo la estamos depreciando. La depreciación, la no depreciación de una llave adquirida no sería razonable, porque a través de la no depreciación lo que estaríamos haciendo es lo que no se debe, por lo menos conforme a los cuerpos normativos, y que es activar un intangible autogenerado. Porque si decimos que no se depreció, de algún modo es que se apreció. Y si eso fuera así, entonces yo, al dejar el reconocimiento del valor llave inalterable, de algún modo estoy logrando un efecto contrario, ¿no? En lugar de imputarlo a resultados como una suerte de inversión consumida, por decirlo de algún modo, bueno, no lo estoy haciendo, y en consecuencia estaría como incorporando a resultados positivos del periodo una porción que es la porción que debía haber apuntado como llave consumida, ¿sí? Entonces, depreciar el valor llave significa reconocer un resultado negativo, ¿sí? Una porción de aquel valor pagado de más respecto de los activos netos, como imputable al periodo que transcurrió por el mero hecho de transcurso del tiempo. Y acredito o el valor llave o la depreciación acumulada del valor llave, conforme mi necesidad de contar con información más o menos detallada. Avanzamos y se complejiza un poquito más. Aquí lo que tenemos es que seguimos teniendo el 60% de participación, abonó por la compra de las acciones 5.800 el 14 de agosto, el patrimonio neto computable esa fecha era de 10.000, todas las acciones otorgan derecho a un voto por acción y las dos cierran el 31 de diciembre del ejercicio. Inversor espera obtener pérdidas, y aquí hay una de las razones, la primera, la más simple, que justifica las llaves negativas, ¿sí? Inversor espera obtener pérdidas con motivo de la ejecución de obras contratadas por motivos comerciales a muy bajo precio. Emisora obtuvo una pérdida neta de 400 pesos, que incluye el quebranto esperado por la ejecución de la obra que dio origen al reconocimiento de la llave. Entonces nosotros tenemos que registrar la participación en resultados de inversor y la medición de la llave negativa al nuevo cierre de ejercicio. Aquí lo que hacemos es, nos apropiamos el 60% del resultado de la inversión, del resultado de emisora. Fíjense que emisora lo que tuvo fue el patrimonio neto computable esa fecha era de 10.000, ¿sí? Entonces, bueno, 10.000 por el 60%, 6.000. Pagamos 5.800, la llave negativa es 200. ¿Y qué pasa después? Esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Pero ahora lo que pasó en el ejercicio siguiente es lo que estamos practicando en este caso. La llave negativa, que encontraba su razón de existencia en la expectativa de obtener, de que emisora obtenga o genere pérdidas en el futuro, efectivamente las pérdidas se dieron. Bueno, esas pérdidas fueron de 400 pesos. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿cómo es el tema? Y nosotros teníamos una llave de 200, ¿no? Entonces, si la llave de 200 alcanza a cubrir la expectativa de pérdidas futuras multiplicada por el porcentaje de participación, bueno, la saldamos y listo. Pero en este caso obtuvo 400 y nosotros tenemos el 60% de participación sobre esa pérdida, el 60% da 240, 240 es el valor por el que disminuyó la inversión. Bueno, evidentemente tenemos 40 pesos de excedente respecto de la pérdida esperada. Bueno,
es un resultado negativo de la inversión permanente, ¿sí? Evidentemente, es un resultado negativo. Entonces nosotros lo único que hacemos en el nuevo ejercicio es reconocer la disminución del valor patrimonial proporcional de la inversión, que en lugar de 6.000 ahora es de 240 pesos menos, en razón de esta pérdida de 400 y nuestro porcentaje de tenencia del 60%, saldamos la llave porque obtuvo pérdidas de emisora que la superan inclusive, y a la diferencia le reconocemos un resultado negativo de la inversión del ejercicio en curso. Alguien puede decir, ¿y ese resultado yo no debí preverlo antes con mayor precisión? Bueno, de mi plan de negocio surgía que yo iba a pagar 200 pesos de menos porque aplicado al porcentaje de participación que estoy adquiriendo, a esa pérdida futura esperada, por lo visto 200 pesos estaba bien, pagar de menos. Y resulta que no, me equivoqué. En lugar de pagar de menos 200 pesos, debía haber pagado 240 pesos menos. Bueno, eso genera un área, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo no tendría que reconocer 40 pesos como área, no tendría que decir que en realidad mi cálculo terminó siendo más chico del que debía no, bueno, no tenemos que suponer lo que no surge del enunciado. Si en el enunciado les hubiéramos dicho, miren, aquí hay un problema de determinación, un problema al armar el plan de negocios, en realidad fuimos un poco ligeros al reconocer que la expectativa de pérdida aplicada a nuestro porcentaje de tenencia era de 200. Bueno, tal vez el tratamiento contable pueda ser otro, pero así, dadas estas circunstancias, nosotros los 40 pesos de excedente de pérdida respecto de la llave negativa que ya habíamos registrado, lo registramos como resultado del periodo. Bueno, y aquí vamos avanzando un poco más. Fíjense que tenemos 6.000 acciones sobre una empresa emisora cuyo capital está formado por 10.000 acciones, de un voto por acción, y en la que inversora pagó, o por las que pagó, 56.000 pesos al contado. El valor de la llave no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras. La vida útil remanente de los bienes de uso se estima en 10 años y el de la patente en 5 años. Y el patrimonio neto de emisora estaba constituido de la siguiente, el patrimonio, digamos, de emisora estaba constituido de la siguiente forma. Nosotros teníamos 100.000 pesos en cajibancos con el mismo valor corriente, 30.000 pesos de bienes de cambio con 10.000 pesos de mayor valor, 50.000 pesos en bienes de uso con 60.000 y 60.000 pesos de valor de mercado. Activos identificables, no. Activos intangibles identificables había solo uno, las patentes, pero los gastos de organización no eran identificables. Este es el mismo esquema que manejábamos en los casos 21 al 30, ¿se acuerdan? Sin pasivo, el patrimonio neto tenía un valor de 230.000 de libros y 257.000 en cuanto a valores de mercado. Bueno, ¿qué nos piden? Efectuemos la medición de la llave de negocio. Fantástico. Acá lo que tenemos que hacer es verificar que, bueno, obviamente el método de la participación es como nosotros tenemos que registrar. Tenemos un porcentaje que nos otorga el control. Entonces, tenemos 6.000 sobre los 10.000 votos posibles, con lo cual el 60% asegura el control. Fíjense lo que aclaramos aquí. Los activos netos identificables, que son 257.000, en términos de valores corrientes, ¿no? Nosotros tenemos que ver
¿qué adecuaciones tenemos que hacer? Activos netos identificables según libros, 230.000. Activos netos identificables a valores corrientes, 235.000. Y ustedes dicen, pero ojo, a 230.000 no llegamos sumándole los gastos de organización. Caramba, ¿qué dicen ustedes? ¿Es verdad que son 230.000 según libros? A ver, 100.000. Los identificables eran los que se podían vender separadamente el resto de los activos, ¿no? Entonces 100.000 más 30.000 más 50.000 son 180.000, más 30.000 seguro, 220.000, perdón, 210.000. ¿Y qué pasa con estos 20.000? ¿Mm? Porque fíjense que ustedes, les voy a recordar lo que ustedes tenían, que lo leímos el jueves, lo leímos de la RT 21 y leímos después en la 18, todo lo que tenía que ver con la llave negativa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Yo no, creo que no copié y pegué en la solución las normas, pero si ustedes la pueden consultar, mejor sería que lo hagan, ¿sí? Ustedes tienen un porcentaje del 60%. No sé si ustedes están buscando, quieren que yo la busque, alguien lo puede compartir. Yo les puedo permitir que todos compartan la pantalla. Si alguien... Si alguien puede compartir la pantalla y compartir las normas, si no yo las busco y se las comparto, ¿eh? Los activos no monetarios identificables son todos los activos que forman parte del patrimonio de emisora, menos los activos intangibles gastos de organización, ¿sí? Esos serían todos los activos no monetarios identificables. ¿Puede ser? Y si son no monetarios, ¿qué más tendríamos que hacer? Restar lo que es caja y bancos, porque esos son activos monetarios, ¿sí? Y nosotros, ¿por qué necesitábamos saber cuáles son los activos no monetarios identificables? ¿Para qué necesitábamos eso? Bueno, me parece que no se están acordando demasiado de todo lo que vimos el otro día. ¿Quieren que repasemos un poco eso? ¿Para calcular Sí, el profe. valor, profe? ¿Para calcular qué? ¿El BPP? A ver, Enzo dice, para calcular el BPP yo necesito buscar los activos no monetarios identificables. ¿Eso es cierto? Imaginen, yo tengo un porcentaje de participación sobre el patrimonio de emisora. Yo lo que estoy tratando de hacer ahora es que, miren cómo es el enunciado, como invertí 56.000 pesos al contado, y supuestamente yo me hago del 60% de un patrimonio cuyo valor de libros es 230.000. Bueno, yo tengo que saber que estoy pagando menos de lo que es el valor patrimonial proporcional en función del valor de libros de emisora. Y aquí, ¿qué dice? Que el que el valor llave, es decir, la diferencia entre el valor pagado y el valor patrimonial proporcional de la inversión, no está relacionado con expectativas de pérdidas futuras. Entonces yo tengo que saber qué proporción lo imputo a valor llave y qué proporción a resultado de la gestión de compra. Alguno de ustedes el otro día compartió
la norma en el apartado que hablaba sobre esta cuestión. Si no se debe ese valor llave negativo a expectativas de pérdidas futuras, es la única excepción en cuyo reconocimiento inicial, en cuyo asiento de reconocimiento inicial, puedo registrar un resultado por la gestión de compra, ¿sí? Es la única situación en la que ustedes en este cuerpo normativo van a encontrar ese permiso, ¿m? De reconocer un resultado por la gestión de compra en el mismo momento en que reconocen inicialmente la inversión. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que tomar el 60% sobre los activos no identificables, sobre los activos netos identificables de emisora. ¿Cuáles eran los activos netos identificables? Todos los que forman parte del activo de emisora, neto de los pasivos, que pueden ser considerados separados o vendidos separadamente del resto. ¿Qué puede ser en todo caso? Y cajibancos, bienes de cambio, bienes de uso, patentes. Los gastos de organización no, porque yo no los puedo transferir, no los puedo vender separadamente. Entonces, bueno, ahí tengo un valor de 210.000, sobre el cual, valor de libros, sobre el cual yo aplico mi porcentaje y reconozco inicialmente la inversión. ¿Cuánto pagué? 56.000. Es decir que hasta acá, todos datos que nosotros los podemos obtener fácilmente. Pero ¿qué más hay en toda esta operación? Bueno, yo tengo que evidentemente pagué menos, tengo que ver si no hay una razón dada por la expectativa de pérdidas futuras, tengo que buscarlo, tengo que hacer otros cálculos conforme a la norma. Les pido por favor que alguien busque esto en la norma, ¿sí? Si no, yo lo busco enseguida. Y la inversión va a tener alguna otra explicación para justificar esto que pagué. Fíjense, pagué 56.000 y estoy activando algo que tiene un valor de 126.000. Bueno, el valor llave negativo integralmente es de 85.000, es cierto, pero estos 85.000 no tienen relación con expectativas de pérdidas futuras, ¿sí? Entonces tengo que ver qué porción lo imputo a llave negativa y qué porción a resultado de la gestión de compra. Entonces, ¿alguien encontró qué norma y en qué lugar dice cómo se trata la llave negativa para que efectivamente no avancemos sin saber de qué estamos hablando? ¿Alguien puede compartir o no? Yo comparto si quiere, profe. Ah, bien, Rocío, hecho. Ya estás habilitada para compartir. Muchas gracias. Esto ya lo vimos el otro día, ¿sí? Estamos repasando, no nada nuevo. Ah, ahí. A ver. Un poquitito más arriba para saber de dónde viene, ¿sí? Por favor. Eso, ahí está. Fíjense que el defecto dice, el defecto se va a tratar como un valor llave negativo, ¿sí? A ver, Rocío, si leemos el inciso 1, por favor. Está desactivado el micrófono, ¿sí? Ahí está, se me fue la Ahí barra está. para arriba. Sí, ahí está. Dice, el 1, El 1, por favor. la parte relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de la empresa emisora que no haya correspondido a considerar como pasivos a la fecha de la adquisición y que pueda ser determinada de manera confiable a dicho momento, se reconocerán los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen tales gastos o pérdidas. De no concretarse esos gastos o pérdidas en los periodos esperados, se aplicará el paso siguiente. Perfecto, perdón.
acá lo que dice en cuanto a que se reconocerán los resultados de los mismos periodos en que se produzcan e imputen esas pérdidas, es que a medida que emisora vaya generando las pérdidas que justificaron el por qué yo hoy invierto por activos netos de a ver cómo era el caso, activos netos de 126.000, que yo invierta 56.000, bueno, la razón está dado en que en el futuro se puedan generar las pérdidas que vayan justificando eso. Pero este no es el caso. Justamente dice al final de este inciso 1, de no concretarse esas pérdidas en los periodos futuros, se va a aplicar el paso siguiente. Entonces ahí sí, Rocío, de vuelta. La parte no relacionada con expectativas de gastos o pérdidas futuros esperados de la empresa emisora que puedan ser determinados de manera confiable a la fecha de la adquisición tendrá el siguiente tratamiento. El monto que no exceda la participación de la empresa inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerán resultados de forma sistemática a lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de la empresa emisora que estén sujetos a depreciación. El monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de la empresa emisora se reconocerán resultados al momento de la compra. Fantástico. Entonces, bueno, muchas gracias. Y yo lo que voy a hacer es copiarles y pegarles esto para que lo tengamos presente, ¿sí? Que ya lo teníamos el otro día en nuestra solución. Lo que acaba de leer Rocío, nosotros ya lo habíamos visto y lo habíamos trabajado en estos casos. A ver. Aquí. Por acá tenemos esta parte de la norma, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro caso y lo vamos a pegar. ¿Y por qué no lo pega? Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Muy bien. El monto que no exceda la participación de la empresa sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables de emisora. Entonces, valores corrientes de los activos no monetarios identificables. Valores corrientes de bienes de cambio, de bienes de uso y de patentes. Esos serían todos los activos no monetarios identificables de emisora, ¿no? Activos no monetarios identificables de emisora. Fíjense, 40.000 más 60.000 más 35.000. Y a ese le aplicamos el porcentaje de participación. Es decir, 81.000 surge de hacer 135.000 por el 60%. Entonces, el valor llave negativo, la llave negativa que yo puedo reconocer es hasta 81.000. Bueno, aquí lo que tengo es un excedente de 4.000. Entonces vayamos teniendo presente cómo es que se trabaja. ¿Por qué? Porque dice que el monto que exceda los valores corrientes de los activos no monetarios identificables se reconocerán resultados al momento de la compra, ¿sí? Entonces, estos 4.000, yo estoy habilitado a reconocerlos como un resultado de la compra, ¿sí? Como un resultado de la compra. Ese resultado de la compra va a ser un resultado positivo que fíjense en qué momento lo estoy reconociendo, cuando estoy invirtiendo. Entonces tengo una llave negativa, tengo un resultado de la compra, tengo el dinero que salió de caja y tengo un BPP de la inversión en relación a los activos no
monetarios, a los activos, de los activos no monetarios identificables, ¿sí? Fíjense que aquí lo que hacemos es hablar de el mayor valor de los bienes, que serían los 10.000 que tienen de mayor valor los bienes de cambio, de los bienes de uso, y los 5.000 de patentes, ¿sí? Entonces ahí reconozco el mayor valor. Una cuenta que en realidad nosotros la llamamos distinta, ¿sí? Inversiones, bueno, ahí está. Inversiones, aquí podríamos poner mayor valor, sin aclarar, porque bueno, ahora no nos importa mayormente. No podríamos dejarlo así, o de lo contrario, hacer lo que hacíamos siempre, ¿sí? Que era inversiones BPP, mayor valor, que en realidad está mejor, ¿no? Mayor valor bienes de cambio, mayor valor bienes de uso, mayor valor patente, ¿sí? Y ahí tenemos el 60% de 10.000, el 60% de 10.000, uy, y el 60% de 5.000, ¿cierto? Bien. Si quieren, porque si no por ahí después ustedes piensan que todo el mayor valor se puede juntar, y ustedes saben que el tratamiento contable posterior es distinto tal vez de uno y de otro, entonces vale la pena distinguirlo. Ahí estaba todo como en una sola cuenta, ¿sí? Y decía mayor valor 15.000, y bueno, si bien no tiene que ver con lo que buscábamos encontrar, bueno, vale la pena mantener el método. Entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían, en el caso, que dada esta situación, efectuemos la medición de la llave del negocio el 31 de diciembre del 12, ¿no? 31 de diciembre del 12, fíjense, nosotros hicimos la inversión el 1 de enero, y al 31 de diciembre ya transcurrió un año. Y entonces cuando transcurrió un año, aquí tenemos que ver qué nos dice la norma, que está el RT21, y dice: el monto que no exceda de los valores corrientes de activos no monetarios identificables de emisora se va a reconocer el resultado en forma sistemática. ¿Cuándo? ¿Cómo? A lo largo de un periodo igual al promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisoras sujetos a depreciación, ¿sí? Entonces, esto es lo central, es lo central a este momento que estamos viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el promedio ponderado? Fíjense cómo dice aquí, el promedio ponderado de la vida útil remanente de esos activos que se puedan vender separadamente del resto de los activos en emisora y que estén sujetos a depreciación. ¿Cuáles eran ellos? Y bueno, obviamente los bienes de uso, obviamente las patentes, los bienes de cambio no, ¿sí? Fantástico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el promedio ponderado. ¿Qué significa eso? 60.000 que es el total de los bienes de uso, dividido los 95.000, que es el total de los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación, ¿sí?
por 10 años. A ver, no me acuerdo a dónde decía la vida útil. Aquí, el valor llave no está relacionado con las expectativas de pérdidas futuras. Y este es un dato central. Me olvidé hoy de releérselos. La vida útil remanente de los bienes de uso es de 10 años y el de las patentes de 5 años, ¿sí? Eso era lo que no les había leído para refrescarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el promedio ponderado? Y nosotros sabemos que todos los bienes sujetos a depreciación en el patrimonio de emisora eran los bienes de cambio, los bienes de uso y las patentes. Todos ellos sumaban 95.000 pesos. Tomando el promedio, para obtener el promedio ponderado, lo que hacemos es 60.000 dividido 95.000 por 10 años y 35.000 dividido 95.000 por 5. Eso nos da 8,16, ¿sí? Este es el resultado de la cuenta. Entonces, ¿qué porción vamos a tomar sobre los 81.000 de valor llave negativo que tenemos que apropiar en forma sistemática a resultados de cada periodo posterior al del reconocimiento inicial, en función de este promedio ponderado de los activos no monetarios identificables en emisora sujetos a depreciación? Entonces, como da 8,16, perfectamente lo podríamos dividir por 8, porque en realidad no sería un pecado como para que nos dé un número más redondo, pero también lo pueden dividir por 8,16 como quieran. Y nos daría entonces la porción por la que vamos a reconocer la depreciación de la llave negativa. Y fíjense el impacto desde el punto de vista registral. Llave negativa, emisora BPP, que tiene normalmente saldo acreedor, bueno, la debitamos, ha resultado inversiones permanentes. Ese menor valor pagado, en definitiva, es una suerte de resultado de la compra que yo decido distribuir a lo largo de ejercicios siguientes de un modo sistemático. ¿De qué modo? En función del promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos no monetarios identificables de emisora. Eso es lo que nos propone la norma. Entonces, como no hay una razón fundada en expectativas de pérdidas futuras, la apropiación a resultados la hago de esta manera. Entonces, a medida que voy calculando el promedio ponderado de estos activos no monetarios identificables sujetos a depreciación, voy reconociendo la cuota parte de la llave negativa que imputo a resultados. Y obviamente es un resultado positivo, porque en realidad es un valor que pagué de menos incorporando activos netos de mayor valor. Y eso que hice cuando compré, en definitiva estoy reconociéndolo como resultados positivos no en el momento de la compra, sino a lo largo de los ejercicios que consideré razonable hacerlos en función del promedio ponderado de vida útil remanente, ¿sí? De los activos sujetos a depreciación en emisora. Fíjense que la llave negativa, en definitiva, me da lugar a tratamientos distintos. La más fácil es que yo diga, en mi plan de negocios proyecté que la emisora va a generar pérdidas, entonces yo ahora incorporo un patrimonio que a poco de andar va a disminuir. Bueno, me anticipo a esa situación y entonces pago menos lo que hoy vale más, pero que mañana va a valer menos. Fantástico. Alternativa 1. Alternativa 2. La alternativa 2 es que no tenga esa situación de expectativa de pérdidas futuras, pero sin embargo pague menos lo que hoy vale más. Fantástico. ¿Y eso por qué puede darse? Si no hay expectativa de pérdidas futuras y tampoco es, digamos, me ubico por debajo del límite que me permite reconocer la norma como llave negativa, puedo
decir que esa buena gestión de compra me va a aportar un resultado positivo que lo puedo reconocer en función de cómo evolucionan los activos sujetos a depreciación en la sociedad emisora. Bien, entonces esa es la segunda alternativa de tratamiento contable. Y la tercera sería que al mismo momento de reconocimiento inicial, superando el límite que la norma me impone, bueno, reconozca como una gestión un resultado de la gestión de compra. Fíjense que esto de resultado compra acciones en el mismo momento en que reconozco la inversión es muy poco común reconocerlo, ¿cierto? Eso, fíjense que no es para nada habitual, pero ¿por qué pasa esto? Y porque estoy ubicando a esa diferencia que pagué, estoy determinando que aún supera el límite que me impone la norma. Por las dudas, sería bueno que revisemos el límite que impone la norma. Entonces, otra vez le voy a pedir a Rocío que yo voy a dejar para machacar un poco, por favor, si nos volvés a compartir el mismo texto, igual, y entonces miremos, porque así es como que vamos estudiando, ¿no? Ahí está. Gracias. Fíjense que hay un monto, dice que no exceda a la participación de inversora sobre los valores corrientes de los activos no monetarios identificables, ¿no? Entonces ustedes se ponen a pensar y dicen, ¿por qué será esto? Yo tengo en el plan de negocios que determiné el valor corriente de los activos no monetarios que se puedan vender separadamente del resto de los activos en la emisora. ¿Cuáles eran estos? Bienes de cambio, bienes de uso, patentes. Y me dicen, si a esos valores corrientes de ese grupo de bienes, activos no monetarios identificables, le aplico el porcentaje de participación y yo encima pagué menos que eso aún, bueno, a eso de menos que pagué, reconózcanlo directamente como un resultado de la gestión de compra, ¿no? Nos dice un poquitito después, en el 2, el monto que exceda a ese valor, que es el porcentaje sobre el valor corriente de los activos no monetarios identificables, reconocen resultados, ¿sí? Pero, ¿por qué hasta allí nos deja, en todo caso, reconocer como llave negativa? Porque en realidad, si en el plan de negocio yo no logré vincular ese menor valor pagado a expectativas de pérdidas futuras, puede deberse a otros factores como el hecho de una modificación en la gestión de emisora futura que no necesariamente genere una pérdida, pero que tal vez genere una modificación, una variación respecto a su situación pasada o actual en cuanto a su gestión comercial, ¿sí? No necesariamente que haya cambiado de rubro, pero que tal vez pueda llegar a darse, que pueda haber alguna incertidumbre sobre el comportamiento futuro de la entidad. ¿Y qué tiene? Bueno, tiene activos no monetarios que se puedan vender separadamente del resto de los activos. Esos activos no monetarios, como los bienes de cambio, los bienes de uso, las patentes, allí van a estar en la sociedad emisora y probablemente si el valor corriente está bien determinado, que es de esperar que así sea, porque ese es el supuesto de la norma, me pueda refugiar en cuanto a que eso existe en la sociedad emisora y puede llegar a transformarse el día de mañana en un resultado, ¿no? En la sociedad inversora, en la sociedad emisora. Entonces, no hay una expectativa de pérdidas,
tampoco es todo gestión de compra. Hay una expectativa que no la puedo identificar con una pérdida, pero sí con una variación patrimonial negativa en la sociedad emisora por alguna otra razón, ¿sí? Y por prudencia, la norma dice, bueno, tomemos este punto como punto de referencia, no hay expectativas de pérdidas futuras, se lo creo, pero tampoco le creo que esto sea un resultado íntegro de gestión de compra. Por las dudas, lo único que le permito reconocer como resultado de gestión de compra sea el excedente, el excedente pagado de menos respecto de su porcentaje de tenencia aplicado a los activos no monetarios identificables medidos a valores corrientes. Bueno, una cuestión de prudencia que la norma nos impone, porque también alguien puede decir, y bueno, entonces si no hay una expectativa de pérdida futura, ya está, ganamos por la compra, compramos más barato lo que era más valioso y punto. Es un resultado devengado en el momento de la compra y lo podemos considerar como tal, ¿no? Y acá podemos discutir. Pero bueno, esta es una solución que la norma planteó como para no ser tal vez demasiado extremista en el reconocimiento de la buena gestión de compra. En definitiva, si ustedes se ponen a ver, la apropiación a resultados sistemática que después se busca, que es a través del promedio ponderado de la vida útil remanente de los activos identificables de emisora, que estén sujetos a depreciación, no es ni más ni menos que un permiso que la norma nos da para reconocer ese resultado positivo de la gestión de compra, distribuirlo en ejercicios futuros. Pero bueno, es una cuestión de mera prudencia, básicamente no hay otra razón que lo justifique. Pero bueno, una prohibición que de momento nos impone la norma para que no reconozcamos resultados positivos en ese instante, sin estar completamente seguros de lo que estamos haciendo. También algunos detractores de esta norma dicen, no, momentito, si en el marco conceptual o en el marco, la RT16 nos dice que tenemos que respetar la realidad económica por sobre la forma jurídica y nosotros en realidad, atendiendo a la realidad económica, fue un resultado de la gestión de compra, ¿por qué no lo puedo reconocer en el ejercicio en el que tuve esa brillante decisión de inversión por un monto tan notablemente inferior? Y bueno, son estas restricciones que a veces las normas tan reglamentaristas nos imponen y bueno, de no hacerlo así, estaríamos incurriendo en una incorrecta aplicación de la norma, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando uno defiende las normas internacionales, uno lo hace basado en que las normas internacionales no son tan restrictivas, no nos indican esto lo tiene que hacer así, sí o sí, porque no, y no se admite otra alternativa, porque se basa en principios, no se basa en reglas. Entonces, una regla, si uno no la cumple, no está aplicando bien la norma. En cambio, si se basa en un principio y uno al principio lo defiende en términos de su bajada, ¿no? De su aplicación práctica de una u otra manera, bueno, habrá que ver cuáles son los fundamentos de ese uno u otro tratamiento y tal vez los dos tenemos razón, ¿sí? Pero bueno, esta es una norma, no es un estándar basado en principios. Esta es una norma que de no hacerlo de esta manera estaría incumpliéndola, ¿eh? Ahora sí, Rocío, si dejamos de compartir, por favor. Muchas gracias por estar activa. Yo les voy a volver a compartir la solución que habíamos visto. Y bueno, esto que el jueves resultaba un chino básico, ¿no? Que decía, bueno, ¿cómo hacemos para analizar esto? Ahora ya tienen una idea. Promedio ponderado sería sobre los 95.000 de valor corriente de los activos no monetarios identificables sujetos a depreciación de emisora, bienes de uso patentes, 60.000 sobre esos 95.000
tienen 10 años de vida útil remanente. 35.000 sobre esos 95.000 tienen 5 años de vida útil remanente. Es decir, que el promedio ponderado da 8 años de vida útil remanente. Bueno, entonces ese valor llave lo dividimos por 8, ¿sí? Por 8,16, ¿sí? Como ustedes quieran. Y ya está. Y de esa manera vamos a determinar qué porción asignamos a resultados como manera de depreciación de la llave negativa. ¿Está bien? Gabriel, Sí, María. ahí en ese asiento que hicimos recién, que Sí. estabas revisando, Acá. no me da la partida doble a mí. ¿Ah, no? Ah, capaz que hice mal alguna cuenta acá. 10.000 eran, no sé. A ver. Sí, eso sumaba 15.000, Esto suma 15.000. pero 135 más 15.000 no. Ah, pero ¿sabes por qué? Porque aquí faltaba restarle esto y Faltaba. restarle esto. Ahí está. Ah, eso. Ahí está, Sí, gracias. Sí, genial. bien, bien. Claro, porque antes restaba 15.000 y ahora como lo dividí en 3 renglones, pero fíjense que acá siempre tiene que dar, en la celda G152, siempre tiene que dar el 60% sobre lo que sería el valor de libros de los activos netos de emisora, ¿no? Eso es lo que manda la contabilidad de emisora. Después hacemos todo lo que resulta de anotaciones extracontables, como comparar el valor corriente de emisora de bienes de cambio, bienes de uso, patentes respecto al valor de libros y demás. Gracias, María, por corregir esto. Bueno, y creo que ya no tenemos más tiempo para seguir con el 48, pero lo que vamos a hacer es como hicimos el otro día y que vamos a anotar que hasta aquí llegamos, ¿sí? Vamos a anotar que hasta acá llegamos hoy. Y mañana lo vamos a continuar. Perfecto. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que les haya parecido de difícil resolución? Más allá de lo que parece, tengan en cuenta que no es complicado, ¿sí? Solamente lo que hay que hacer es ser prolijo. Porque fíjense que las decisiones son básicas, son como en patrimonio neto, ustedes ya lo trabajaron, saben cuál es el impacto. Ahora lo único que están viendo es algo que por ahí les puede llamar la atención, porque cuando incorporaban una inversión en acciones bajo el método de costo más dividendos, ustedes decían, cada vez que distribuyen dividendos, bueno, para mí va a ser un resultado. Y ahora que ustedes muestran en función de un porcentaje de tenencia, ¿no? ¿Y qué significa eso respecto del patrimonio de emisora? Ustedes se dan cuenta que si el patrimonio neto de emisora disminuye, también disminuye su valor de la inversión. Y por más que ustedes tengan derecho a cobrar algo a cambio de esa disminución de la inversión, no es un resultado negativo, positivo, sino simplemente una permutación dentro del activo. Pasan a tener una inversión permanente de un valor inferior para reemplazarlo en esa cuantía por una cuenta por cobrar o por efectivo equivalente a efectivo. En definitiva hay una permutación. Pero ustedes ya tienen la teoría de lo que sería el movimiento de patrimonio neto y el impacto que pueda tener una distribución de resultados o una asignación de resultados positivos a reserva y a resultados no asignados y demás. Y después lo que tiene que ver con valores corrientes o valores de libros, si hay una diferencia entre el valor corriente de los gastos de organización y el valor de libros, ustedes dicen, bueno, en términos de inversiones, ¿por qué no importa? ¿Por qué no lo reflejo? Y porque yo estoy teniendo un porcentaje de participación
determinado que me otorga el control, por ejemplo el 60%, y no tienen que perder de vista que ustedes no son los dueños del 100%, son los dueños del 60%. Entonces quiere decir que hay otros dueños del 40% restante. Entonces esos activos no identificables, como por ejemplo los gastos de organización, que solo se pueden transferir si transfieren en forma completa el fondo de comercio, no podrían formar parte del valor digamos, de lo que podría ser el reconocimiento de un mayor valor, porque si bien es cierto que el bien de cambio, ustedes también no son dueños del 100, sino del 60, efectivamente los bienes de cambio se pueden vender separadamente del resto de los activos. Los gastos de organización no hay manera de hacerse de esa porción de diferencia entre el valor corriente y el valor de libros, excepto que se venda el 100% del fondo de comercio, ¿sí? Estas son por ahí cuestiones que cuando ustedes empiezan a pensar, les generan dudas, ¿no? Pero cuestiones sobre las que por ahí podemos volver a charlar cuantas veces quieran. Tenemos ahora 3 días más, ¿sí? Mañana, pasado y el jueves. El mañana y pasado van a terminar de ver estos casos. El jueves vamos a hacer un cierre un poco con los casos integrales y demás. Pero bueno, vayan trabajándolo ustedes para darse cuenta qué es lo que les queda claro y qué no, para poder ir revisándolo. Y por nuestra parte nos quedamos con tarea para el hogar. Por nuestra parte nosotros le vamos a responder lo que hoy nos plantearon al inicio, que nos planteó Enzo, y ver con Bruno qué es lo que el otro día habían estado trabajando en la clase. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos, siendo las 4. Gracias a María, gracias a Mary, y gracias a todos los que participaron del encuentro de hoy. Que anden bien. Hasta mañana. Chao, hasta la próxima. Gracias. Chao, Chao. profe, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Chao, profe, nos vemos. Gracias.